Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy celebramos la memoria del martirio de San Juan Bautista, el primo del Señor, el mayor de entre los nacidos de mujer, como decía nuestro Señor en alguna ocasión. Y sin embargo, este mayor entre los nacidos de mujer es también aquel mismo cuyo lema fue: es preciso que yo mengüe y él crezca. Y que advirtió a sus discípulos que detrás de mí viene uno a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. O sea que la grandeza de este hombre, Señor, de tu primo Juan, estaba en su humildad, como todo lo que es de Dios, como la Virgen, por ejemplo. La grandeza está en la humildad. En el Evangelio de hoy se nos narra su muerte. Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, el que había construido el templo y había intentado matar a nuestro Señor, pues Herodes Antipa, que era tetrarca, es decir, gobernador de Perea y Galilea, se había casado con Herodías, que era la mujer de su hermano Herodes Filipo, o Filipo sencillamente. Y ambos, tanto Antipas como Filipo, eran tíos de Herodías, para liarlo todo un poco más, ¿no? Y Juan el Bautista le decía que aquello no estaba bien, que no estaba bien haber tomado la mujer de su hermano, ¿no?, después de divorciarse de la anterior mujer que tenía. Y Herodías le odiaba por eso y había conseguido que Herodes lo encarcelara. Y aunque Herodes respetaba a Juan el Bautista, ella estaba esperando el momento en que le llegara la ocasión de acabar con él. Y esa ocasión llegó con motivo, pues lo sabemos bien, de un banquete a los principales de la tetrarquía, cuando Salomé, la hija de Herodías, bailó y encandiló a todos los asistentes. Entonces Herodes, bien regado con vino probablemente, prometió concederle lo que quisiera, aunque fuera la mitad de su reino. Y Salomé preguntó a su madre, que le dijo que pidiera la cabeza de Juan el Bautista. Y Salomé, esa chica joven, nos podemos imaginar la violencia que se tuvo que hacer para decir estas palabras: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes, por no volverse atrás de su promesa delante de los invitados, como haría Pilato, ¿no?, por quedar bien ante los demás o por lo que los demás decían, mandó a un soldado que decapitó a Juan en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Bueno, años más tarde, esta mujer tan ambiciosa, Herodías, al enterarse de que el emperador Calígula había nombrado rey a uno de sus hermanos, a Agripa I, pues le había nombrado rey de la tetrarquía de Filipo. Reprochó a su esposo que a Herodes, que si él tuviera un poco más de carácter y hubiera hecho valer su antigüedad como tetrarca y su conocimiento del sitio, pues que el emperador lo había nombrado al rey, que fuera a Roma a pedir el reino y no Agripa, que era mucho más joven y tal. Bueno, y tanto insistió que le convenció. Y Herodes Antipas pues fue allá a Roma, pero al mismo tiempo, al enterarse Herodes Filipo, mandó emisarios diciendo que le quería robar a él la tetrarquía y tal. Bueno, y el caso es que Calígula se irritó por la ambición de Antipas y
y lo desterró a Galia, donde murió ese mismo año, y su mujer pues fue con ella y además le quitó toda la tetrarquía, el dinero y el patrimonio de Herodías y se lo entregó a Agripa. O sea que al final tuvo su merecido, podemos pensar, ¿no? Al final acabaron mal, ¿no? Como acaban mal las sendas del que no es justo, ¿verdad? Pero bueno, volviendo a San Juan Bautista, no recuerdo, Señor, qué santo era el que veía en esta escena la culminación de la humildad de Juan. Y contemplando esa cabeza en la bandeja decía algo así como: verdaderamente, Juan, has menguado en esta ocasión, ¿no? Conviene que yo mengue. Juan ha rendido la cabeza y nosotros podemos tomar en esto una señal de que ha rendido la inteligencia, el juicio, que es quizás la parte más difícil de la humildad, ¿no? Rendir el juicio. Bueno, no sé si es la más difícil, pero es una de las difíciles, ¿no? Hace ya bastantes años estaba hablando yo en Diego de León con el vicario, don Ramón. Entonces yo no vivía entonces en Madrid, creo, no me acuerdo ya, pero sí, no lo sé. Y el caso es que estaba yo insistiendo pues en alguna cosa que me parecía a mí que había que hacer de otra manera. Y él me escuchaba y yo insistía. Y entonces me dijo, ven. Y entonces fuimos a una habitación que era la habitación que usaba nuestro padre en Diego de León. Y yo conocía, había estado más veces, tal. Y entonces me la enseñó y me enseñó un cuadro. Entonces en ese cuadro, es un cuadro muy oscuro, que lo ve desde la cama, y en ese cuadro, ya digo, muy oscuro, no se distingue muy bien, pero me di cuenta de que era pues la cabeza de Juan el Bautista en la bandeja, ensangrentada. Y aunque no había mucho color rojo, porque ya digo que... Y entonces me dijo, yo, viendo este cuadro aquí, he pensado 1000 veces, ¿por qué nuestro padre tenía un cuadro tan, no sé, de tan poco gusto, ¿no? Para tenerlo en tu dormitorio aquí, ¿no? ¿Por qué nuestro padre que tenía tanto gusto estético, ¿no? Tenía este cuadro aquí? Y me lo he preguntado un montón de veces. Y un día que estuvo por aquí don Javier, el padre, le pregunté, padre, ¿por qué tenía el padre, nuestro padre, este cuadro aquí, de la cabeza de Juan el Bautista? Y entonces don Javier me contestó, dijo, pues lo tenía como un recordatorio de que él tenía que rendir su juicio ante Dios y los demás, ¿no? Tenía como que dejarse cortar la cabeza, ¿no? Y bueno, y me dijo esto, yo ya entendí que no tenía que seguir insistiendo, ¿no? En el asunto aquel y ya pues seguimos, ¿no? Pero qué difícil es, ¿verdad? Porque vemos una cosa y hay que aceptar la contraria, y no estamos hechos para eso. Estamos hechos para ver las cosas bien, pero el problema es que por culpa del pecado una de las heridas es error en la inteligencia. No vemos las cosas siempre bien, casi nunca bien, y necesitamos pues dejarnos aconsejar. Decía don Álvaro en una carta que hablaba mucho de la fidelidad el 19 de marzo del 92. En tu vida se presentarán en ocasiones exigencias de entrega a Dios que no alcanzas a comprender. ¿Y por qué me cambian de centro? ¿Y por qué me cambian de encargo? ¿Y por qué? Es un desastre esto, tal, ¿no? ¿O por qué se llevan a esta de centro, viene a esta otra? Todo lo que tiene que ver con la disponibilidad, ¿no? Y te preguntarás el por qué. Disponibilidad, un ejemplo, lo de la disponibilidad, u otras cosas que vemos del gobierno de la obra, de las que, ¿no? Pues, y te preguntarás el por qué. No actúes entonces como quien está dispuesto a obedecer solo cuando entiende. No te rebeles si no comprendes la respuesta que recibas. Y desde luego no pierdas la confianza en los directores o en las directoras, podemos decir en el padre también, ¿no? Que ellos nunca la pierden en ti. No permitas que te domine la susceptibilidad. Sé fiel y más adelante
descubrirás la providencia de Dios en aquello que te contrariaba. No conserves en el corazón resentimiento alguno, sino, como la Santísima Virgen, fomenta en tu alma el deseo humilde de admirar los designios de la sabiduría divina y la disposición de secundar siempre, entendiendo o sin entender. Para alcanzar la verdadera fidelidad es preciso rendir el corazón y también la cabeza, ¿no? El cuadro de San Juan el Bautista. Rendir. Entre otras cosas lo dice aquí don Álvaro, porque hay cosas que solamente se ven y se entienden cuando uno rinde el juicio y se pone a ello. Aristóteles decía una frase maravillosa, como tantas suyas, decía, hablando de la verdad práctica y el error práctico, dice, la verdad práctica, simplemente la verdad solo la descubre quien está en ella. Y el error solo lo descubre, que es error, el que no está en él. Esto pasa muchísimo, ¿no? Pasa muchísimo. Cuando estamos, nos parece que, es que la obediencia tiene una parte muy importante de luz. La obediencia es luz para nuestra vida, ¿no? San Agustín decía que es tal la dignidad del ser humano y de su inteligencia, y es tal el atractivo de la tentación diabólica, seréis como dioses, que el hombre, el ser humano, necesita constantemente rectificar su inteligencia por medio de la obediencia, sobre todo a Dios, evidentemente, pero también pues a otras personas. Rectificar la inteligencia con una obediencia humilde, que es rendir ese juicio. Es como una enredadera maravillosa, pero que hay que andar podando para que no se meta en todo, ¿no? Porque en mi habitación, ahora cuando llegue a mi casa, tendré que cortar, ¿no? Hay una enredadera y entonces mis ventanas, en cuanto te despistas un poco, se mete en la enredadera, ¿no? Va invadiéndolo todo. Pues la inteligencia, pues hay que podarla un poco, porque si no, invade y se ensorbece y toma cosas que no son ciertas. Rendir el juicio es esa manifestación de la humildad que nos estamos fijando más. Hay una anécdota que siempre me ha llamado la atención, parece fantástica, ocurrida en 1971. Nuestro padre había puesto un convictorio, o sea, una residencia de sacerdotes, y había pensado que sus hijas llevaran la administración. Y entonces don Michel Revilla, que estaba en ese convictorio, donde le iba contando pues la labor apostólica tan bonita que se hacía con aquellos sacerdotes y tal y cual, y entonces estaba cada vez más entusiasmado don Michel y le dice, padre, hay que llenar el mundo de convictorios, en una tertulia, ¿no? Y entonces el padre se ríe, nuestro padre, y le dice, no, hijo mío, hay uno y hay que cerrarlo. Y entonces don Michel inmediatamente, sin poner ningún tipo de gesto, dice, eso digo yo, padre, ¿para qué queremos convictorios? Un cambio sobre la marcha, ¿no? Pero eso es la confianza en nuestro padre, en el gobierno, sobre la marcha, cambio. Yo veía que hay que llenar el mundo de convictorios, pero hay algo más, y había algo más, ¿no? Pues mangoneos con la administración, que no había manera de que tal, en fin, una serie de cosas, ¿no? Rendir la inteligencia, el juicio, esa humildad profunda, no significa hacer ningún desprecio a la inteligencia, por supuesto. Es lógico que queramos saber. Es más, es bueno. Hemos de lograr conocer a fondo los problemas y sus soluciones. Nosotros somos imagen de Dios, tenemos ese chispazo divino y no hay nada malo en usarlo y llevarlo a su máxima capacidad. Pero precisamente para llevarlo a su máxima capacidad y descubrir la verdad, requiere de esa humildad, de dejarse rectificar tantas veces por la obediencia. Nosotros, Señor, no podemos caer y no queremos caer en el orgullo cartesiano de tan trágicas consecuencias de solo aceptar lo que se me muestra como evidente, porque en la vida se funciona con
unas verdades asumidas pacíficamente que en su 50, 60, 70, 80% no proceden de la evidencia de visión, sino de la confianza, de fe en una persona. Ninguno de nosotros ha visto todo el proceso por el que el hombre llegó a la Luna, pero creemos que el hombre llegó a la Luna en 1960 y lo que fuera, 7 o 6, ¿no? Hay gente que no, hay gente que tiene una cosa que se llama paranoia, ¿no? La paranoia que le lleva a la teoría de la conspiración y a pensar que todos estamos engañados en todo y que todo es... Pero bueno, esto es una cosa enfermiza, ¿no? Normalmente funcionamos, pues no hemos hecho la prueba de ADN a nuestro padre y a nuestra madre y pensamos que somos hijos suyos, todo lo que estudiamos en los libros, todo, o sea, nosotros habitualmente, ¿no? Somos inteligentes. Precisamente por eso nos fiamos de los demás. Hasta cierto punto. Y con cierto contraste, ¿no? Y tenemos juicio crítico y vamos pues viendo de quién me puedo fiar y de qué cosas me puedo fiar y de quién, lógicamente. Pero yo repito, lo que no podemos hacer nunca es caer en ese orgullo de solamente aceptar lo que yo veo como evidente, lo que yo veo bueno o malo. Al menos desconfiar un poco cuando alguien nos dice lo contrario, ¿no? En mi familia se cuenta una anécdota muy graciosa de un bisabuelo al que yo conocí, el bisabuelo Carlos, que era general y un hombre de bastante carácter, vivía en Galicia y entonces pues tenía chofer y tal, y cuando ya en Ferrol. Y entonces en una ocasión pues él con su coche, pero conduciendo él, se metió en una calle que era dirección prohibida, ¿no? Y entonces le paró un guardia. Suena a chiste, porque yo sé que hay un chiste de esto, pero esto es un suceso real. Y entonces le paró un guardia y le dijo, oiga, pero ¿usted qué tal? Porque iba de uniforme, tal, ¿no? Por aquí en Ferrol, tal cual, ¿no? Que es dirección prohibida. Y dice, bueno, para un general, para mí, ¿cómo va a ser dirección prohibida? Aparte ¿no? Como totalmente imbuido de la grandeza, ¿no? Pues sí, pues sí, también para ti, ¿no? Es dirección prohibida y a veces nos lo tienen que decir porque no te has dado cuenta, ¿no? Decía el Hesiodoto, ¿no? Hesiodoto, ni más ni menos, y lo cita Piper en su libro sobre la fe. Dice, el ser sabio con la cabeza de otro es menos sabio que el ser sabio por uno mismo. Evidente. Pero es infinitamente de más peso que el orgullo estéril de aquel que no llega a consumar la independencia de quien verdaderamente sabe, no llega a entender bien, y al mismo tiempo desprecia la dependencia del que cree. ¿No? Qué cosa tan bien dicha, ¿no? O sea, lo mejor es lo mejor, pero en este estado de vida necesitamos de esto. Es algo parecido a lo que dice Santo Tomás con la disciplina, ¿no? Dice, la autoridad es un mal, pero en el estado de vida en que estamos es necesario. O tiene algo de mal, ¿no? Porque no es lo más digno del hombre como someterse a la autoridad, ¿no? En el estado en que estamos, es mejor, Señor, depender de ti y de aquellos que forman parte de mi tradición y amor que envanecerme y llenarme de soberbia y no querer fiarme. Yo sé de quién me he fiado. Y por eso, pues esta humildad de rendir el juicio, pues es parte de la verdadera sabiduría. Desconfiar un poquito de mi cabeza, de mis recuerdos, por ejemplo, y confiar en que los demás pueden tener razón. Recuerdo un profesor del IES que contaba que había ido a hacer un curso, me parece que era en una universidad de Grenoble, ¿no? Y ahí contaba de un experimento que hizo esa universidad en la que a unos individuos le hacían una serie de preguntas y tenían que contestar el grado de certeza con el que habían respondido. Pues A o B, preguntas muy sencillas. Y luego, ¿con qué grado de certeza? Pues 10%, 50%, lo que fuera. Y entonces, él tenía ese test y nos lo hizo a nosotros en la tertulia.
y mostraba que aquellas preguntas en las que contestas con más certeza son en las que más te equivocas. Que es una cosa sorprendente. Uno pensaría que es al contrario. ¿Por qué? Es lógico, pero en el fondo es lógico. Cuando tú tienes mucha certeza, no estás abierto a la verdad, a que te cambien eso. Eres como reacio a dejarte influir en eso, porque estás cierto de que esto es así. Entonces, para cambiar tu opinión, tienes como que morir a algo tuyo y resucitar a algo nuevo. Y eso es muy difícil. Si tuviera el test, lo hiciéramos, sería muy ilustrador, ¿no? Y bueno, yo creo que todos nosotros, al menos yo, tengo esa experiencia, Señor. A veces estoy en cosas tontas, ¿no? Muy seguro de algo, insisto mucho porque estoy completamente seguro y me he equivocado. Me he equivocado. Y con el tiempo vas aprendiendo como a regularte, decir, bueno, yo suelo equivocarme, pero creo que vi tu cosa en tal sitio. Creo que no sé qué, que fue tal día. Y luego muchas veces comprobamos y vemos que no es así. Lo que solemos calificar tranquilamente de recuerdo, en referencia a un momento, escena o hecho sometido a un proceso de fijación que lo rescata del olvido, ¿no? Lo que calificamos de recuerdo, resulta ser una forma de narración que sucede continuamente en nuestra cabeza y que va cambiando frecuentemente al divulgarse. Cuenta mucho una cosa, al final acabas contando la cosa distinto. Es inevitable. Nuestros sentimientos encontrados son tantos que la vida nunca nos resulta del todo aceptable y tal vez corresponda al narrador reordenar las cosas de modo que se ajusten a un fin. Lo cierto es que al hablar del pasado mentimos a cada paso. Dice Maxwell, ¿no? Un novelista. Y es totalmente cierto. Por eso, Señor, que yo no me aferre, ¿no? a mis recuerdos de una manera cerril. Tenemos recuerdos y hemos de usar la memoria, ¿no? Pero con ese puntito de humildad de decir, bueno, pero me puedo equivocar, seguramente me equivoco. ¿Tú qué cuando piensas que era así? Desconfiar un poco de mi cabeza con sus imaginaciones, con sus suposiciones, con las inferencias de causalidad. Esto ha pasado porque tal, con el poner juicios o intenciones en las personas, con las deducciones, con las conclusiones. Confiar un poco. Por ejemplo, ¿no? Cuando decimos no se fían, hombre, no me conocen, no me quieren. Si se hubieran tal, si pasara tal, se habrían dado cuenta de que, hombre, a lo mejor tú eres muy susceptible, a lo mejor sí se han dado cuenta, pero tal, a lo mejor. Me acuerdo uno mayor de casa, 91 años, un día fui a la piscina del centro donde vivía, tienen piscina, y es un hombre que estaba así, lo veías así en bañadorcito allí con un temblor, ¿no? Continuo. Y entonces me hablaba de que el director de su centro ya no le dejaba conducir. Y entonces me decía, es un poco estrecho. Y yo pensaba, un poco estrecho. Entonces, dicho eso, hizo un gesto para tirarse en el borde de la piscina de cabeza. Y entonces, cuando iba a tirarse, se caía de espaldas y yo me tuve que lanzar y agarrarlo, don Menganito, tal, y ayudarle a tirar. Y digo, madre mía, qué desconexión con la realidad más absoluta, ¿no? Que no puedo ni imaginármelo en un coche. Pues a nosotros, a veces, estamos así, ¿no? O sea, todo el mundo nos ve y dice, no hay derecho porque... Háztelo mirar, o sea, no estés tan segura. Rinde la cabeza. Todos los días, decía nuestro padre, en el ofertorio de la misa, cuando ofrezco la hostia santa, pongo en la patena a todos mis hijos y todos mis hijos que están enfermos o atribulados. Esta cita la tomo por lo que viene a continuación. También añado las preocupaciones falsas, las que a veces os buscáis vosotros mismos porque os da la gana, para que al menos el Señor os quite de la cabeza esas bobadas. Nos llenamos de bobadas que hay que decapitar. Fuera. Esto fuera. Metafóricamente, ya se entiende, ¿no? No es verdad. Son paranoias.
siempre tendrá un punto, puede tener un punto de verdad, ¿no? No estamos locos, ¿no? No tomarnos demasiado en serio, otra manifestación de esta humildad de la cabeza, ¿no? Nuestro trabajo, nuestras cosas. Y esto, el antídoto es el sentido de la ironía con uno mismo, del buen humor, etcétera, ¿no? Ya sabéis, aquel hermano nuestro, don Pedro Lombardía, que era un gran maestro del derecho canónico, pues uno que estaba haciendo la tesis doctoral en derecho canónico le dijo: don Pedro, el derecho canónico es apasionante. Entonces don Pedro, gran maestro, le dijo: hombre, apasionante el fútbol y la cerveza, ¿no? Tampoco exageremos, ¿no? El derecho canónico, pues bueno, pues están las finanzas, la ingeniería de caminos, tal, incluso el ser marino de guerra, ¿no? Pues bueno, pues tampoco es para tanto. Y por eso hemos de aprender a bromear con lo nuestro, ¿no? Y a bromear cuando las demás bromeen con lo nuestro también, ¿no? Y no ser serios, ¿no? Con esa pesadez, ¿no? Gente plúmbea, ¿no? Que está... Oh, no, esto no se puede jugar, esto no sé qué. Se puede jugar con todo, hombre. Dice, las cosas más rápidas, esta cita es de Chesterton, las cosas más rápidas son las más suaves. El pájaro es inquieto por suave. Creo que está mal traducido, que quiere decir ligero, pero bueno, es igual. La piedra, como dura, es inmóvil. La piedra cae por su propio peso. Su dureza es debilidad. El pájaro puede remontarse porque su fragilidad es su fuerza. Los ángeles vuelan porque se toman ligeramente a sí mismos. El orgullo es el lastre de solemnidad que tira hacia abajo, haciéndonos instalarnos en una especie de seriedad egoísta, cuando lo que deberíamos hacer es levantarnos en un regocijo descuidado del propio yo. La seriedad no es una virtud. Qué gráfico, ¿no? Estas cosas de Chesterton, de decir, él mismo, qué sentido de la ironía y del buen humor tenía consigo mismo, ¿no? Me acuerdo ahora de muchas anécdotas de Chesterton porque he leído mucho de él, pero me acuerdo de dos, por ejemplo. Una de ellas que decía que durante tantos años se dedicó a dar conferencias a pobres gentes que no le habían infringido ningún daño a él, ¿no? Pues no, decía conferencias y la gente venía, tenía mucho público. No, sí, se tomaba un poco a broma. Y la otra, ¿no? Que llamaba, era muy despistado, llamaba a su mujer y decía, estoy en Brighton, no sé qué, ¿dónde debería estar? Porque le llevaba a la gente y se despistaba y no sabía dónde. En fin, Señor, que nos concedas esta humildad, ¿no? A veces la podemos pedir en la Santa Misa, no podemos extrañarnos también de que haya momentos en que nos cueste, porque son los momentos en que se crece, como esos niños que le duelen las rodillas cuando están pegando el estirón y los codos y tal, ¿no? La humildad se crece en las humillaciones o encontrando resistencia, virtus in infirmitate perficitur. Rendir el juicio supone pues hacer pequeños esfuerzos. Don Álvaro, que habló tanto de esto, decía, quizá os preguntéis, ¿por qué insiste el Padre siempre tanto en lo mismo? ¿Por qué nos habla continuamente de humildad? Pues por la sencilla razón de que el enemigo capital de nuestra fidelidad a Dios es la soberbia. Con este gran pecado, ya os lo he dicho, aparece marcada la cabeza del maligno, que solo busca obcecar la nuestra, con el fin de confundirnos acerca de quiénes somos y cómo somos. Seréis como dioses. Nos sugiere arteramente, con distintos matices, con su propuesta ancestral. Hijos míos, no os dejéis ganar, con el paso del tiempo, por ese falseamiento de la verdad sobre uno mismo con que nos ataca la soberbia. Y pienso que San Juan Bautista, con su humildad, es preciso que él crezca y domingo, y con su entregar y rendir la cabeza, pues es un buen ejemplo para nosotros y un buen intercesor. Vamos a pedirle a él y también, sobre todo, a nuestra Madre, ¿no? Que nos ayude a vivir siempre humildes, que nos ayude a rendir el juicio y, por tanto, que nos ayude a ser sabios verdaderamente, que incluye la confianza en los demás.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.